Bueno, vamos a ver el módulo 4, el primer punto. Vamos a ver la diferencia entre rangos y tabla. En Excel, cuando tenemos un conjunto de datos, lo podemos denominar de dos maneras. Lo podemos llamar rango, que sería la descripción más básica, o lo podemos llamar tabla. Una ventaja de trabajar con rangos es que su manipulación es libre. Podríamos cambiar el formato sin ningún tipo de problema. Y otra desventaja es que, por ejemplo, si usamos tablas dinámicas, al usar rangos, las tablas dinámicas nunca se actualizarán. Vamos a ver un ejemplo. Me voy a colocar dentro del rango y voy a insertar una tabla dinámica. Me voy a insertar, selecciono tabla dinámica, le voy a decir hoja de cálculo existente. Por ejemplo, le voy a decir que me la coloque aquí. Aceptamos. Y yo lo quiero ver lo que se ha vendido por almacén. ¿Vale? Aquí tendría los movimientos. Almacén 1 tuvo entrada 2000, salida 2600. Almacén 2 tuvo una entrada de menos 100 y una salida de menos 850. ¿Vale? Voy a entrar en opciones de tabla dinámica. Y voy a desmarcar autoajustar anchos de columna al actualizar. Ya veremos más adelante cuando veamos las tablas dinámicas el por qué hacemos esto. Yo tendría por aquí las entradas, aquí la salida y aquí los totales. De esta manera puedo saber rápidamente los totales por almacén. Vemos que en almacén 4 no hay entradas. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaría si yo añado a almacén 4 una entrada, por ejemplo, de 150? Es decir, si yo me vengo ahora a la tabla dinámica, me vengo a botón derecho y le digo actualizar, vemos que no se refleja este movimiento. Este último movimiento que hemos hecho no ha quedado reflejado en la tabla dinámica. Si insertamos filas fuera del rango, estas no van a quedar reflejadas en la tabla dinámica. Si insertamos cualquier fila dentro del rango, sí quedarán reflejadas. Por ejemplo, aquí en el almacén 4 que pone menos 700, yo le voy a poner 700 en vez de menos 700. Si me vengo a la tabla dinámica y le digo actualizar, vemos que ya ha cambiado los valores. ¿Ves? Es decir, si el dato está dentro del rango, sí se actualiza, pero fuera del rango nunca se va a actualizar. Bueno, volvemos al principio. Ahora yo voy a insertar una tabla. Para ello me pongo dentro de una celda dentro de los datos y esto lo puedo hacer de dos maneras. Bien puedo pulsar Control T, lo cual me pregunta si la lista tiene encabezado, que sí lo tiene, porque el encabezado sería almacén, movimiento y cantidad. O también lo podemos hacer desde insertar. Y aquí elegimos tabla. Aceptamos. Y este sería el formato de una tabla. ¿Vale? Esto es una tabla. Esta tabla tiene un formato. Pero si yo me pongo dentro de la tabla, me vengo a la pestaña diseño, pues podría cambiarlo. Si yo pincho aquí, estos son todos los formatos que tiene disponible para una tabla. Por ejemplo, le puedo poner este, o dejarlo como estaba, que es lo que yo voy a hacer. Vamos a insertar una tabla dinámica igual que antes. Entonces, para ello, pinchamos una celda dentro de los datos, nos vamos a insertar, nos vamos a tabla dinámica, seleccionamos hoja de cálculo existente, le vamos a decir, por ejemplo, aquí, vamos a aceptar y vamos a ver los movimientos por almacén. Ya lo tenemos aquí, entonces lo tenemos igual que antes. Ya tenemos lo que se vendió por almacén 1, almacén 2, almacén 3 y almacén 4.
Volvemos a entrar en opciones de tabla dinámica y desmarcamos autoajustar anchos de columna al actualizar. Ahora vamos a hacer lo mismo que antes. Nos vamos a ir a la última línea y vamos a agregar pues datos. Por ejemplo, vamos a agregar almacén 4 que tiene 150. Pues le vamos a dar una entrada de otros 150. Si os dais cuenta, ¿veis cómo ha cogido el formato de la tabla? ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros hemos empezado a escribir, ya pertenece a la tabla. Las tablas, a diferencia de los rangos, trabaja por columnas. Es decir, una tabla trabaja por columnas. Cuando nosotros ponemos una fórmula en una tabla, esa fórmula se aplica automáticamente a toda la columna. ¿Vale? Entonces vamos a actualizar y debería de haber 300. Y así es. ¿Ven? Se ha actualizado. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros pongamos un dato, automáticamente ya forma parte de la tabla. Por ejemplo, vamos a ver lo que yo le he comentado, que por ejemplo, si hacemos una operación, vamos a poner aquí operación, si cogerá hasta el formato de la tabla, ¿ves? Y ya ha añadido la columna. Si yo pongo aquí que esto es igual a esto por 2, cuando yo pulse Enter, automáticamente se grabará esa fórmula en toda la columna. ¿Ven? Es decir, esta fórmula que yo he puesto aquí se ha aplicado a toda la columna. Esta la multiplicada por 2, esta también, toda. ¿Vale? Entonces, esa es la diferencia de una tabla y un rango de datos. Las tablas trabajan por columnas.